Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día la Iglesia nos presenta el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. Primer momento, lectura del texto. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él le respondió: «¿No han leído nunca lo que hizo David? Cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitemos hoy al Espíritu Santo para que venga con toda la fuerza a darle claridad a este texto para que lo llevemos también a la vida. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu gozo, del entendimiento, del enamoramiento de esta palabra de Dios que eres tú, que has inspirado esta escritura, el único que nos puede dar la forma para comprenderla y llevarla a la vida, que podamos alimentarnos de este pan de la palabra. Volvamos la mirada al texto. Claramente, una lectura más, otra segunda lectura, elementos, detalles, personajes, situaciones, donde están. Marcos, capítulo 2, versículos 23 al 28. ¿Qué estaba atravesando el Señor con los discípulos? ¿Qué hacen los discípulos? ¿Quiénes están al acecho? ¿Qué le dicen al Señor? ¿Y cómo responde el Señor? El Señor tiene como tres formas en las que base su respuesta. ¿Cuáles son esas tres formas? Después de recomponer, inclusive ya con la memoria el texto, ¿qué queda en este primer momento? ¿Qué nos dice el texto? Segundo momento, meditación. Vamos avanzando en este inicio del Evangelio según San Marcos, y hoy nos pone el Evangelio en un acontecimiento donde Jesús va caminando con sus discípulos y ellos van arrancando unas espigas del grano de trigo de un sembrado que van cruzando. Las frotaban y se las comían. Y como siempre, al acecho están los fariseos, aquellos que se creen, que velan por el cuidado de la ley. Eran unos laicos doctos que aparecieron en un contexto histórico, lo hemos mirado, que se necesitaron en un momento de la historia de Israel, porque se habían llenado de culturas de otros pueblos y ellos necesitaban cuidar el cumplimiento de la ley. Pero también hemos hablado cómo el enfriamiento de devolver estas normas por encima de todo, perdiendo el sentido de las mismas y el espíritu con que se debían vivir, se volvieron en unos aquellos como que cuidaban la ley, pero la volvieron a ultranza, la cosificaron. Y aparecen como siempre al acecho de Jesús y los suyos para ver de qué los pueden, qué pueden decir de ellos, cómo pueden mostrar que ellos están incumpliendo la ley. Y la situación de hoy es cruzar por un sembrado y en ese sembrado ellos arrancar grano en un día sábado. Entonces, aquí hay algo. Mateo nos pone algo más y nos dice en el capítulo 12 que ellos tenían hambre. Y en un contexto más amplio de este evangelio, al parecer, los discípulos habían estado en una población con el Señor y los habían sacado de allí. Y no habían podido comer y tenían hambre, objetivamente hablando. Y ellos lo primero que hicieron, pues, saciar su hambre con estos granitos de este sembrado de trigo. Tratando de calmar ahí el hambre. Tal vez alguien dirá, también solo como por la sensación de masticar, debe ser algo agradable comer este cultivo así, pero ese era el fondo. Era un momento donde la parte humana de ellos,
le reclamaba alimento. Y entonces estos están al acecho, y esos fariseos, como se creen aquellos custodios de la Torá, pues empiezan a decirle a Jesús que están haciendo algo que no se puede hacer en sábado. ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Y hemos hablado en una de las tradiciones de la Mishnah, había como 39 prohibiciones de situaciones que no se podían llevar a cabo el día sábado. Porque esto era una especie de recolección, como si estuvieran ejerciendo un trabajo el día sábado. Y entonces Jesús les quiere demostrar que ellos son los que están equivocados. Y por eso empieza a mostrarles cómo, a través de un ejemplo, de un principio y de su autoridad, ellos, sus discípulos, no están cometiendo ninguna transgresión. ¿Cuál es el ejemplo? David, yendo, en el libro de Samuel se nos narra cómo en algún momento, huyendo del rey Saúl, le toca a él tomar de los panes que eran solo para los sacerdotes y los propone para los demás. Por eso dice, entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y se los dio también a sus compañeros. Es un ejemplo. Les está citando el Antiguo Testamento que ellos también deberían ser muy conocedores. Después les propone un principio y les dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Está clarísimo. Jesús, Dios desde siempre, quiere mostrarles a ellos que han desfigurado los preceptos que el sentido primero del sábado y con la santificación de las fiestas tiene que ver también cómo Dios ha querido que el hombre pueda tener un descanso, y también con el descanso del hombre los animales, y de esta manera, así como cuando se dio la salida de Egipto, ellos pudieron descansar de la esclavitud, y así como Dios cuando hizo el mundo en el séptimo día descansó, pues era un precepto dado para el hombre como tal, no el hombre esclavizado al precepto. Y entonces este principio tiene que ser claro al corazón, y como el sábado se hizo para el hombre y no al revés. Y estos defensores de la Torá ultranza, la manera como la entienden, que han perdido el espíritu de las normas como mediaciones que sirven al hombre para que camine en la voluntad de Dios y cumpla los mandamientos, pero no de una forma que no pueden estar por encima de las leyes, por encima del hombre, son para servirles al mismo hombre, al encuentro del hombre con Dios. Y ellos han hecho este principio al revés, el hombre esclavo del sábado. Y Jesús viene a mostrarles que Jesús tiene la capacidad de volverles a abrir el corazón para que lean cuál es el precepto. No va contra el precepto del sábado. No, lo que quiere es enseñarles cuál es el sentido y el espíritu de esta ley que hay puesto en un día de descanso, de honrar a Dios totalmente. Y después, en el tercer punto, acuérdense ustedes, un ejemplo, un principio, y después les dirá, es que el sábado se hizo para el hombre y no hombre para el sábado, así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Es la autoridad, es el tercer punto. El Hijo del Hombre es Señor también del sábado, o sea, Él, Mesías. Cuando Él habla del Hijo del Hombre, es la forma como Él se refiere al mesianismo, como viene a realizarlo, como ellos lo vieron entendido desde la figura de Daniel capítulo 7. Él tiene la potestad de enseñar cómo se vive la ley. Porque Él en el fondo, en el principio, es quien la ha dado, es Dios, Jesucristo es Dios, ha estado con el Padre desde siempre y con el Espíritu. Y Él tiene la autoridad, Él es Señor también del sábado, y viene a recuperar la ley de Dios para que se viva en su justo servicio a una práctica del hombre al encuentro con la voluntad de Dios. Entonces, 3 puntos, este ejemplo de David, el principio del el sábado se hizo para el hombre y no al revés, y esta autoridad del Hijo del Hombre es también Señor del sábado, le responde ampliamente toda esta duda que generaban en su corazón. Y aparece entonces hoy toda una enseñanza grande y bonita de lo que significan los preceptos y las mediaciones dadas por Dios desde el origen, para que sirvan al hombre al encuentro con Dios, no para que esclavicen al hombre. Y entonces la meditación hoy nos lleva a ustedes y a mí a valorar
cómo amo los preceptos también de Dios, cómo en este caso, por ejemplo, nosotros cómo consagramos el domingo también, santificando el día del Señor, cómo lo hacemos, y sabemos que estos preceptos están dados para que nosotros podamos vivir en la gracia y en el encuentro con Dios, no esclavizándonos también bajo como el amparo de un precepto por un precepto no más. No, todo tiene un fin y es el encuentro con Dios y la santificación del hombre a través de unos criterios que Dios ha dado al corazón para que podamos vivir en su presencia, en su voluntad. Que hoy, comprendiendo aquello de que el sábado no se hizo, que el hombre no se hizo para el sábado, sino al revés, el sábado para el hombre, nosotros podamos ver que los preceptos y los mandamientos de Dios son perfectos siempre y cuando los vivamos en el espíritu de un conocimiento que nos acerca al Señor. Como ustedes y yo también, no nos volvamos como estos personajes fariseos mirando quién se equivoca y cómo se equivoca y para estar diciendo, y resulta que uno le puede estar diciendo al otro, veas que esto no se puede hacer, es decir, qué está permitido y qué no está permitido. Nos podemos volver muy doctos en eso, y en la iglesia puede pasar, pero resulta que le decimos a los otros qué no está permitido, pero nosotros para unas cosas sí tenemos un margen muy amplio de poder obrar, y eso es lo que Jesús después les tiene que decir a estos fariseos, que hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen, porque dicen muchas cosas que pueden conocer la ley, pero resulta que es ancho para ellos y estrecho para los demás. Perdónenme la expresión, la ley del embudo, lo hemos comentado en algún momento. Y nos puede pasar a nosotros que en esto de lo permitido y lo no permitido, pues uno se puede volver muy docto en ese sentido, pero cuando venga la práctica cotidiana, miremos el corazón, porque uno puede decir, este se equivocó, esto no se puede hacer. Entonces que hoy podamos estar en la presencia de Dios, vivir en su gracia, conocer que estos preceptos, por ejemplo hoy, algo asimilable al precepto de la misa dominical, del domingo como un día especial, pues lo podamos vivir con gracia y con bendición delante de Dios. Y que antes de estar diciendo que se puede y que no está prohibido, pues miremos que todo lo que Dios nos ha dado nos sirve para acercarnos a Él, en una justa valoración. Él es el Hijo del Hombre, Él es el de la autoridad. Él es el que nos ha enseñado a ir más allá de solo cumplimiento de preceptos, a dar más, porque nos ha enseñado ya es el amor y el servicio. ¿Cómo estamos en el amor y el servicio? ¿Cómo vivimos los preceptos y los mandamientos de Dios, pero para que nos lleven a adelantar en un estilo de vida de santidad agradable a Dios? ¿Será que eso es lo que le enseñamos a los demás también con nuestra propia vida? Sin quedarnos diciendo, hagan, no hagan, está prohibido, no está prohibido, sino es que la propia vida a nosotros le muestra a los demás. Este es el estilo de vida. De aquellos que aman a Dios van más allá del precepto y lo cumplen sobrados porque aman y haz lo que quieras, dice San Agustín. Pues miremos hoy cómo estamos a este respecto. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Enséñanos a vivir los preceptos, sin idolatrarlos en sí mismos, sino sirviéndonos de ellos para amar y servir, para ir más allá. Que no nos quedemos en la doble moral de las prohibiciones y de lo que se puede y no se puede, sino que nuestra vida verdaderamente vivamos una fe que nos acerca a ti y demos ejemplo y testimonio de vida a los demás. Enséñanos a amar tus preceptos, porque en ellos está la verdadera sabiduría de los hijos que te siguen, te aman y caminan tras tus huellas. Que hoy podamos comprender que tú eres el Señor del sábado, el Señor del domingo, el Señor de la vida. Tú tienes palabras porque eres el quien ha dado la ley y quien nos ha venido a mostrar la ley más allá, pero en el servicio, en el amor, en la entrega. Has venido a darle toda la plenitud. Mirando tu cruz, Señor, queremos honrarte y seguirte con todo el corazón. Amén. Cuarto momento, la acción. Después de esta lectura, ¿a qué me mueve esta palabra? ¿Qué significan los mandamientos para mí, los preceptos para mí, cómo los vivo y cómo los entiendo en su forma del espíritu, no solo en su letra, sino en el espíritu de cómo vivirlos y cómo esto me lleva a enamorarme de Dios, a ir más allá de solo cumplimientos? ¿Qué tengo que hacer para vivir delante de Jesús, que nos muestra que el ser humano está hecho para honrarlo? Y que todas las leyes van en orden a servirle a Él para su encuentro con Dios. Así comprendo los mandamientos.
Pueden colocar abajo los comentarios. Muchas gracias por la participación. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.